Cómo la ciencia que se divulga en prensa o hasta incluso en Nat Geo no es tan veraz como leer los papers de revistas indexadas. No estoy seguro que no sea tan veraz, lo que no es tan completa. Pero mira, yo llevo haciendo divulgación probablemente desde el 91. Qué viejo estoy. No, hombre, no. Desde mucho antes, desde el 86. Sí, a los 76, a los 21 años. Madre mía, qué viejo estoy. Eh, mira, el problema de la divulgación es dónde parar. El otro problema de la divulgación es cómo contar, cuánto contar y cómo contar. Entonces, yo tengo que decidir qué quiero contar. Bueno, voy a contar que las vacunas han sido buenas para la humanidad, absolutamente son buenas. ¿Hasta dónde cuento? ¿Hasta qué punto llego de todo lo que hay que saber sobre las vacunas, que son bibliotecas enteras? Una vez que elijo hasta dónde voy, el problema fundamental es cómo lo cuento para que a la gente le interese y por lo tanto se informe. Porque si no te interesa, pues no te informas. Entonces, para que le llegue la información, tengo que encontrar una forma agradable, interesante, atractiva, con gancho, para que lo sepa, ¿no? Luego, ¿hasta dónde llego en cuanto a las vacunas no son del todo eficaces? Hasta hay vacunas que tienen efectos negativos, hasta hay vacunas con las que hay gente que se muere con una vacuna porque tiene una reacción anafiláctica y si no hay insulina a mano, se queda allí. ¿Y cómo explico si voy a llegar hasta allí, cómo explico que es un caso tan poco frecuente, que es como decir que hay gente a la que atropellan cuando cruza la calle, y esto no es motivo para que nadie deje de cruzar la calle? La probabilidad estadística de que sufras una situación así es muy pequeña, pero la gente no entiende estadística porque vive en la casuística. O sea, vive en lo que ocurre todos los días. Tú dices, en la Edad Media la gente vivía 34 años. En el siglo XIX la gente vivía 45 años. No, mi abuelito vivía hasta los 90. Y ya, pero si a tu abuelito lo promediamos con todo el resto de la población, ahí ya no entienden. O mucha gente no entiende. Entonces, ese juego de hasta dónde saber siempre te lleva a que la información que vas a dar es incompleta. Tratas de dar la mayor cantidad de información posible para que la gente sepa lo suficiente sobre el tema. Yo lo hacía en cápsulas de 7 minutos, que era lo que dan los 7 minutos, los dan el número de palabras que usaba yo en el correo. Y durante 15 años, todas las semanas tenía un artículo sobre ciencia. Conté todo sobre Semmelweis, no. Conté todo sobre Tesla, no. Conté todo sobre Borlaug, no. Conté todo sobre Cecilia Penga-Poshkin, por supuesto que no. Pero toda comunicación en ese sentido es incompleta y el divulgador tiene que ponerse esos límites o acaba escribiendo bibliotecas enteras que los personas que son tu objetivo, las personas a las que quieres llegar, las personas a las que quieres educar, las personas a las que quieres acercar a la ciencia no los van a leer nunca. Ese es el punto. Entonces, no seas tan riguroso, pues, con los divulgadores.